No, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No, 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 no. Hola. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias, buenos días. Estamos aquí en la reposición 4 del grupo de procesamiento A1. Estábamos hablando respecto a algunos métodos que tienen que ver con estiramiento de contraste, más bien como ejemplo de algoritmos para mejora y restauración. Uno de ellos decíamos que era estiramiento, en eso íbamos, ¿no? Y vamos a hablar de bueno, vamos a partir de ahí retomar algunas cuantas cosas, ¿no? Bien, comparto pantalla. Compartamos pantalla. Ujú. Bueno, permítanme un momentico, un minuto, 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 minuto. Ok. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. La pizarra. Un momento, por favor. Ya. Entonces vamos a abrir acá otra cosa. MATLAB. Sí. Ok. Ahí. Listo. Entonces decíamos que existen operaciones que van hacia el píxel tenemos que buscar en la mejora de estas, en la mejora de las imágenes, ¿no? Mm, hablábamos entonces de la dilatación, ¿no? La dilatación o el... Sí, la dilatación. No, poner acá esto porque si no se me apaga. Sí, se me apaga el coso y no me doy cuenta. Entonces hablábamos de la dilatación. Les mostré un ejemplo. Eh, digamos que en la literatura se conoce este efecto, digamos, de la dilatación como una normalización de la imagen, pero es un ensanchamiento o, no, perdón, dilatación, dije. No, no, porque eso lo vamos a usar, este término no está bien, esto lo vamos a usar más adelante. Lo que es la dilatación, eh, el cierre, apertura, no, no, no está bien utilizar ahí esto. Es el ensanche o, o el estiramiento mejor, en contraste, ¿de acuerdo?
este estiramiento en contraste sí es un elemento que modifica la imagen. Y eso ya lo vimos, dimos un ejemplo, cómo se hace y cómo se efectúa. Bien, teníamos por allá el caso de los rangos que usábamos. Entonces voy a hacer aquí un dibujo muy rápido, en donde pues simplemente aplicábamos una serie de A, B y buscábamos que se reflejara, ¿sí? Algo así, ¿no? Algo de esto. Vamos diciendo. Ok, listo. Entonces, imagínense que tenemos un alfa, beta, gamma, eh, alfa, beta, gamma, partes de esa función. Es una función a trozos y por lo tanto para la siguiente parte que tiene que ver con recorte, podemos utilizar ese mismo contexto y decir que el recorte como tal es un caso especial de este que acabamos de ver. ¿De qué? De ese estiramiento de contraste. Caso especial porque alfa y gamma son ceros. Y entonces, ¿qué queda? Pues vamos a quedarnos con una imagen de estas características o con una función que tiene estas características. Entonces, vamos a quedarnos con una imagen, o más bien una función cuyas características son estas. ¿Y qué tenemos de especial? Pues bueno, aquí tenemos 0, t, l, que va a dibujar una función en U y la va a mapear en V. Aquí tenemos nuevamente nuestra función en L. ¿Qué, pues digamos, qué hace esta función? Pues básicamente lo que hace es eliminar ruido, un ruido si está, o sea, si es conocido, si es conocida el área donde se va a aplicar, el área de interés del histograma. Y allí se encuentra el ruido, entonces podemos ir a aplicar, precisamente porque tenemos unas, unos rangos y a partir de esos rangos pues, los aplicamos en ciertos lugares de ese histograma. Esta operación convierte una imagen de gris en binaria y se aplica, digamos, específicamente a eso. Fíjense aquí que tenemos o ceros o toda el rango, o nada o ceros. Entonces allí eh, la imagen que pasa por esta operación va a poseer solo dos valores posibles dentro del rango de niveles permitido. El recorte va a ser eso, específicamente. Podríamos establecer, para tener una idea, con este umbral que aquí estamos definiéndolo por T, ¿sí? Si lo fijamos por ejemplo, en 150, vamos a tener, por ejemplo, y aquí tenemos 255 como máximo, vamos a anular todos los niveles de gris que están por debajo de 150 y por lo tanto quitaremos más o menos un 150 a 250, más o menos un 60% y aquí quedaría un 40% y lo que nos queda es un 40% del rango fijado en el valor máximo. O sea,
rescatamos todo esto, pero lo vamos a llevar al máximo valor. Así como existe el recorte, pues hablábamos de las imágenes, por ejemplo, de las imágenes negativas. O el más bien, el negativo de la imagen, no es que una imagen sea negativa, no, es el negativo de la imagen, o de una imagen que tiene una inversión. ¿Sí? Lo que aquí destacamos es el hecho de que, por ejemplo, es una operación lineal y lo que se busca precisamente es obtener el negativo de la imagen. ¿Sí? Entonces vamos a mapear todos los elementos que están aquí, los rangos más bajos, fíjense, los rangos más bajos los voy a mapear con su contraparte alta, aquí. Los rangos más altos acá los voy a llevar a su parte, digamos, más baja, y así sucesivamente. Es para eso que se busca esta idea. ¿Sí es clara esta imagen que estoy planteando allí? Entonces lo que se hace es un mapeo que va desde U y que llega, cuyo rango es U, y cuyo dominio es U y cuyo rango es V. Y nos va a decir, tome el valor máximo y quítele los valores mínimos, y por eso se plantean allí esta por ejemplo, sería los valores más altos se reflejan aquí como valores bajos, un rango bajo. Esta es la función con la cual se crea esta, eh, esta función, esta proyección. Bien. Hay otra que ya les había explicado, que tiene que ver con la extracción de bits, ¿no? La extracción de bits es otra operación que nos habla precisamente eh, y ya lo he explicado. Entonces, cada píxel está cuantificado, está cuantizado en un grupo de B bits. O sea, un píxel está definido en estos términos. Y entonces la idea es extraer el enésimo bit más significativo hasta dejar el menos significativo, el más significativo al menos significativo. Esto ya lo habíamos mencionado. La idea es mapear la nueva función en términos de L y 0 con K sub n igual a 1 hasta K sub n igual a 0. Entonces aquí estamos hablando de los bits más o menos significativos, desde el más significativo al menos significativo. Creo que esto lo habíamos mostrado, ¿no? Entonces déjenme hacer un ejemplo, a ver si lo podemos cuadrar, ¿les parece? Y que al menos funcione aquí. No sé, bien, entonces
dijimos que lo vamos a hacer acá en el señor MATLAB. ¿Será que aquí ponemos? Este es una binarización, como ustedes lo plantearon, de... no los estoy mostrando, no les estoy mostrando. Chao. Ya les mostré, sí, ayer lo hicimos, correcto, y este es el... esperen un momento que toca mostrarlo porque si no, da igual. Ahora sí, no. Vamos a mostrarlo aquí. ¿Dónde está? Hay que ponerlo por acá, creo. Ahí están viéndolo, por favor, me dicen. Y acá. Sí, profe. Gracias. Entonces, ok. Vamos a utilizar esta imagen. Para hacer una binarización, que es básicamente este recorte que hicimos, ¿no? Y pues mencionábamos esta idea, lo que está en rojo, este recorte finalmente. Alfa y gamma son ceros, los demás son unos. En este caso sería beta es 1, o más bien es diferente de 0. La idea es poner en 0, como ya lo dije, todos los valores por debajo de 1,50. Bien. Bueno, entonces aquí yo digo, ok, llamemos esta imagen, tomémosle el pulso, es decir, midámosla, hablemos en términos de su, pongámosle en punto flotante. ¿Para qué? Para que quepa esta situación y metámosla aquí en esta otra, en esta imagen que tenemos allí. A esta pues la tenemos que buscar sus dimensiones, llevarla a grises, mostramos y por último hacemos esto. ¿Qué significa esto? Pues básicamente tomar un umbral, que fue el que lo hicimos ahí. Ese umbral pues dijimos que era de 150, aquí está, por este lado, 150. Aquí está el umbral sobre el cual pues decidimos qué pasa antes y decidimos qué pasa después. En general vamos a mirar esa condición y entonces hacemos un conteo en filas, columnas y decimos si lo dejamos por encima del umbral, pues hagamos que la imagen nueva llegue al tope del rango. Aquí está, tope del rango, y si no, por debajo de ese umbral váyase a 0, que es lo que está aquí. Finalizamos y ploteamos, listo. Entonces miremos a ver qué es lo que pasa acá. Evaluemos ahí. Ok. Creo que lo embarré aquí, no importa. Bueno, ok. Ahí que tenemos. ¿Dónde está la imagen? ¿Qué se hizo? Aquí está. Ahí está ahí. Ustedes dirán, eso parece binario. Pues no, no es binario. ¿Qué es? Vamos a buscar eso. Vamos a mirar qué es B. B es una imagen de 314 por 317. Aparentemente empieza en 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces aquí se ven los promedios, ¿no? ¿Por qué es un promedio, profesor? ¿Por qué es un promedio?
Alguien que me diga por qué utilizamos el promedio. ¿Mm? Hola, alguien que me diga por qué usamos el promedio. Qué pena, ¿puedes volver a repetir? Es que creo que se te cortó un poquito. Claro, aquí ustedes están viendo hasta el momento el proceso que hemos seguido. Estoy visualizando B y entonces aparece con este formato. La pregunta es por qué usamos el promedio para dar B. Por las tres capas que tenía la imagen, o sea, lo que estaba guardado en la variable A. Sí, correcto. ¿Y eso qué significa? Que la imagen A qué es una imagen en color. Bueno, eso es por eso. Pero aquí aparece una imagen en punto flotante. Y es necesario asignarle a ese punto flotante algún tipo de asignación en la escala de grises. Por eso se hace esto que tenemos más adelante. Estas y esto de por acá. Bien. Entonces es una imagen de gris, aunque parezca binarizada. Pero listo. Aplicamos nuestra super función que tenemos allí. Hubiera sido otra cosa, ¿no? O sea, multiplicar 0 por alguna cosa de la imagen y eso da 0 y catalogar eso como, eh, bueno, ahí sí tendríamos que aplicar este if y luego definir, por ejemplo, ahora sí, y ahí tenemos la imagen nueva, ¿no? Aquí lo que hay que decir es que, bueno, entonces vamos a mirar qué es B. Entonces, ¿B qué es? Vamos a mirar si B es efectivamente binario o no. Esto es 0, esto es 0. Aquí aparecen 255, fíjense. Acá, una manchita, 255 aquí. Por acá hay un 255 apenas. Vámonos más abajo. Acá, 255, luego es binario. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Una pregunta, porque ahí la imagen, o sea, se ve como más estirada. No se supone Claro, que se lo cambiaría Es el como... formato. Es el Ah, formato con ok. el cual trabaja aquí Image. Si queremos, podemos utilizar el Image SC o el InShow. Pero entonces, bueno, aquí sobrescribe la imagen, pero bueno, no importa. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí para definir. Para definir una imagen nueva, por ejemplo. Changos. Vamos a ver, me la deja así, ¿no? Aquí tenemos un problema. Changos, ¿qué pasó? ¿Por qué no me la deja? Pero una pregunta, ¿en teoría esto sería recorte o...? Sí, recorte. Es un recorte. Recorte define lo que acabo de mencionar acá. Listo, profe, gracias. Aquí, mire. Recorte. Recorte implica binarización finalmente, ¿no? Entonces uno podría utilizar un umbral distinto. Bueno, entonces el umbral distinto podría ser, no sé, otro valor, 100 o 80.
y con eso pues cambian las circunstancias. No sé por qué me está molestando acá, tal vez porque, a ver, a ver, juguemos con esto. Aquí está, pues esto sigue siendo lo mismo, solo que encuadra. Bueno, no la encuadra, ¿no? Me la quita, se supondría. A ver, un momento, vamos a hacer el otro experimento rápido. Si me sale esta. Ahora sí, miren, aquí está. ¿Ven? Esta es la imagen que tenemos. Entonces la quita, la saca de su encuadre original y la arregla. Básicamente es eso, nada más. Ahora, si uno quiere alterar, bueno, ahí pues está la posibilidad de alterar esta cosa con el fin de modificar los umbrales. Entonces, si el umbral es mucho más pequeño, pues la imagen va a adquirir mayores niveles de blancos. ¿Sí? Eso pues para alguna circunstancia que uno amerite analizar. El otro fue que dijimos que pero eso no fue el otro consiste en ahí sí, la binarización, que es esta, la recorte, la extracción de bits. Ya. Vamos a mirar a ver si nos sirve esta que hice ahorita. Bueno, vamos a llevarla aquí. No, espera un momentito. Okay. Entonces vamos a mirar esto. Esto ya lo había hecho, lo tenía en otro archivo. Ok. Aquí lo que estamos haciendo es una función, pero es una función simplemente que en lugar de utilizar bit, aquí, bit, bit, lo utilizo como un elemento de elección afuera. Por eso ubico bit y el resultado va a ser el que van a mirar ahorita. Aquí lo que se hizo fue, bueno, llamar una imagen, definir aquí sus características, asignarle unos valores de gris, volver a llamar a la imagen, esperar un ratito ahí, asignar digamos, a una imagen nueva unos espacios de, digamos que blancos, más bien multiplicar a 0 simplemente para ubicar allí los valores de dimensiones de A en B, obviamente, de A los pasamos a B. Aquí con esto defino simplemente los planos de bit, y empiezas a caminar en las filas y columnas para aquí plantear una función y desde A hasta lo que yo necesito aquí en PB, que es esto. Luego tomo el bit, ¿sí? Y lo asigno a lo que yo he definido aquí como auxiliar y finalizo. Eso básicamente. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, voy a definir acá n de 0, voy a llamar la función n011 de cuánto. Vamos a utilizar un bit,
Voy a ponerle este bit. Ok, ahí tenemos. Y... ay, caramba. Volví otra vez a embarrarla porque utilicé el mismo B que el anterior. No sé si me va a pasar esto, pero... voy a borrar esto porque si no... entonces... otra vez. No. Vale. Listo. Y el bit. A ver, ¿cómo se llama? 2. El segundo bit. Más significativo. No, este sería el menos significativo. El más significativo sería 7. Bueno, 8 finalmente. 8 menos 7. 8. Ok. Ahí lo tenemos. Esta es la imagen que yo estoy planteando. Y ahí está su correspondiente capa de bit. Es el bit más significativo. Ahora tenemos el bit menos significativo, por ejemplo, no el 8, sino el 1. Otra vez. La señorita ahí. Y este es el bit menos significativo. ¿De acuerdo? Hay otras formas de hacerlo que un poco más largas, pero esta es una forma relativamente condensada para explicar esto de las capas de bits. Entonces yo lo que hago es tomar estas capas una detrás de la otra y me aseguro de cuál me genera más o menos información. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Bien, bien, bien. Ok. ¿Preguntas y inquietudes hasta este minuto? Hay otras características en esta operación, estas operaciones que hemos definido acá como extracción, recorte y las que se han planteado anteriormente. Otra de estas podría ser la sustracción de imágenes. La sustracción como operación que va a permitir la resta de dos imágenes finalmente, pues de al menos dos, ¿no? Y va a entregar una diferencia entre los mismos, ¿no? Este mecanismo se ocupa para la detección de fallas de líneas. Entonces vamos a decir que nos va a detectar fallas de líneas, ¿no? De líneas de qué, no de la información, pues sí, fallas de líneas en, a ver, más bien, si yo tengo una imagen y tomo una segunda imagen del mismo plano, si hay algún elemento que entre el primero y la segunda imagen ya no está, pues este elemento ausente me va a detectar alguna falla en alguna, por ejemplo, alguna línea de
de producción, eso, más bien en las líneas de producción. Si estamos corriendo por acá no sé, una cinta transportadora y en una detecto y en la otra no, entonces algo pasó con ese elemento. Entonces es una línea de producción, detección de fallas que hay en ese momento. Eh, si esto es una cámara de vigilancia y tomamos la imagen 1 y la imagen 2 y las comparamos, 1 y 2, pues pues esto servirá, digamos, para como monitoreo de seguridad. También en la extracción de bordes, esto es importante. Mm, ¿Qué más podemos hablar de esto? Podemos también hablar de que la sustracción de algunos componentes, digamos, de la imagen. Entonces podríamos hablar de componentes, por ejemplo, de baja frecuencia. O puedo establecer algún tipo de transición abrupta entre los implicados, ¿no? Es simplemente una sustracción. Bien. Otra operación que ustedes muy seguramente la van a encontrar es esta que se llama pseudocolor. La van a encontrar con regular frecuencia en la literatura. El pseudocolor, digamos que o más bien, empecemos diciendo que el color que yo incorporo en una imagen pues lo que pretende en ella es incorporar un grado de detalle mayor al que la imagen pueda originalmente tener, ¿no? Incorporar algún grado de discernimiento al ojo humano, ¿no? Porque el discernimiento del ojo humano se basa precisamente en los colores. Por ejemplo, si una imagen es monocromática, monocroma, el ojo humano, la persona o el observador solo puede distinguir algunas decenas de niveles de gris. Frente al nivel de gris, si incorporamos la imagen en color, puede encontrar mayores grados de detalle en cuanto a matices, intensidades que pueda emanar esta imagen, la escena que está trabajando. Entonces, en monocroma, la restricción, como aquí, hay una restricción en la detección de grises. O sea, nosotros no podemos detectar unos grises por encima de 64, algunas veces 64, 100 diferentes, no los podemos establecer. Entonces tenemos una restricción de grises y para un caso de monocromático, pues para eso se establece esta condición, aumentar el color o más bien incorporar el color con esa finalidad. ¿Cuál? Darle un grado de detalle a la imagen que se le presenta al observador.
El pseudocolor entonces se ocupa de la transformación de una imagen en niveles de gris a una en colores mediante la asignación de un color a un píxel de gris, basándose, por ejemplo, en su intensidad. Entonces aquí podríamos decir que al gris que define el color se le asigna un color. ¿No? Hay técnicas distintas, muy variadas, variopintas diríamos, y solo pues dependen de la imagen, pues, de la técnica o de las limitaciones propias del sistema que busca desplegar esto. La asignación más bien del color a los grises de una imagen monocromática se hace a través, por ejemplo, de funciones. Aquí pensemos en una función que sea el color, una función que vaya de los grises, vamos a decir que R de K, siendo R de K entre 0 y L-1, ¿de acuerdo? Entonces esta función que defino son funciones de carácter lineal y aplican una extensión muy similar en cuanto al color, al gris, y lo mapean al color. Así como existen estos métodos lineales, hay otros también que van a asignar eso en forma no lineal. Estos van a asignarle a los grises un color, una salida que depende de diferentes filtros que van a operar sobre niveles, un nivel de gris dado. Esos filtros lo que hacen es asignar o asocian los tres colores. ¿Sí? Los tres colores básicos. Entonces esa asignación se hace conforme a esta relación que se tiene y hay otros métodos que aplican frecuencia. Entonces lo que hacen en frecuencia es asignación de colores en distintas regiones de la imagen a partir de un componente que es este. Esta es la asignación que ellos encontraron. Esto es otra de las formas en las cuales digamos, esta estrategia busca busca dar una cualidad de detalle a la imagen. Aquí hablamos, o a partir de aquí vamos a hablar de las operaciones de tipo espacial. Estas operaciones espaciales ya no van a ir de píxel a píxel, sino que van a ir a afectar un píxel de acuerdo a un filtro, a una vecindad, y va a afectar, o sea, vamos a afectar un píxel a partir de lo que pasa en la vecindad de un filtro, por ejemplo. Entonces estamos hablando, lo anterior era entre puntos, entre píxeles. Aquí vamos a afectar un píxel a partir de la cualidad que puedan tener varios píxeles. ¿Mm? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a apuntar eso. La vecindad como un elemento de influencia ante un píxel que quiero
manipular si se quiere. Entonces, aquí lo que se está buscando es que exista una correlación entre qué, entre esa es una correlación espacial, obviamente, una correlación espacial que existe entre un píxel y sus vecinos. Ahí la tenemos. Y esas operaciones son ocupadas por lo general en la eliminación de ruido. Entonces buscan que el ruido lo eliminemos. Buscan, por su parte, una característica que es el smoothing o el suavizado. O generalmente buscan alterar la imagen a través del filtrado. Y como dijimos, se tiene que ver con la correlación de un píxel y sus vecinos. También tiene que ver con otra cosa que se llama convolución y correlación. Entonces, dentro de las operaciones espaciales tenemos esta, la correlación y la convolución. Convolución que va a hacerse en 2D. Estas dos operaciones son de vital importancia para la mejora de la imagen e implican una serie de algoritmos de procesamiento de imágenes. Estas operaciones, tanto de correlación como de convolución, involucran o están determinadas tanto en el dominio espacial o aplicadas al dominio espacial, como al dominio que vimos hace poco, que es el dominio frecuencial. Nuestro tema en este momento es ver cómo es que se modifican las imágenes a partir de el apoyo basados en el apoyo de estas herramientas, ¿no? Correlación y convolución. Entonces vamos a empezar a hablar de ese tema. Ok. Entonces aquí tenemos. Y hablamos de los planos de bits. Sí. En el dominio espacial. Sí. Filtros. Ok. Filtros, eliminación de ruido, filtros, imágenes, promedio de vecindad, convolución. Ok, vamos a expresarlo aquí de esta forma más bien. Entonces vamos a decir que nuestra idea es trabajar esto. Entonces cuando hablamos de la convolución bidimensional, estamos hablando, como ya lo advertimos antes, de la convolución, o más bien de la aplicación discreta de esta herramienta, la convolución discreta de esta herramienta. En general nos diría que hay que aplicar convolución 2D discreta. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos
a la aplicación de dos funciones. Ejemplo, a ver. Función 1, llamémosla X, función 2, llamémosla H, que tiene dos elementos. Vamos a decir que es N1 y N2. Las 5 corchetes aquí. N1, N2. Entonces, la convolución discreta de estas dos funciones va a estar definida de la siguiente manera. Va a definirse como X asterisco X, función X asterisco función H. Que nos dice, bueno, está hablando de la convolución. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues nos vamos a referir a lo siguiente, en términos generales, a la aplicación de la función X, y como es discreta, vamos a definir en dos dimensiones discretas, y la vamos a operar sobre H sobre N1, y a esta le vamos a hacer una diferencia con respecto a las coordenadas que se tiene para X, y a N2 algo similar. Entonces vamos a aplicar eso en términos de dos sumatorias que van a ir desde caso 1, caso 2, 0, hasta N2 menos 1 y N1 menos 1. Entonces, aquí aclaratoria. N1 y N2 van a ir desde 0, 1, 2, 3, etc. hasta N mayúscula menos 1, N mayúscula menos 1, N1 mayúscula menos 1, N mayúscula menos N mayúscula sub 2 menos 1. Esta sería en general la convolución, es decir, vamos a irnos en un sentido y a recorrer y a modificar una de esas dos funciones. En este caso pues, sería K, y vamos a advertir algunas propiedades que nos van a servir para el caso. Vamos a mirar a ver cómo lo planteamos aquí. A ver. Ok. Entonces permítame, voy a buscar aquí esta imagen que me gusta. Filas, el kernel, fila. Bueno. Bueno. No está, no. Aquí vamos a hablar de esto que tiene que ver con... Sí, con ese ejemplito, a ver.
Vale. Entonces hagamos el ejemplo como para darles la idea de qué es lo que se está pretendiendo mostrar aquí con esto. A ver cómo lo cuadro. Mantengamos esa idea ahí. F. A ver cómo lo cuadramos. A ver. Digamos que mi... No me atrevo a hacer esto. Aquí. 6. Ok. Voy a llamar a esta la imagen F, cuyas características son N por N. Y voy a tener otro elemento que voy a definir como G, como G, ¿de acuerdo? Entonces F, por ejemplo, F tiene un elemento por aquí que al cual voy a llamar F de IJ, que es interesante o importante ahí. Quiero modificar eso y lo voy a modificar a través de una rejilla, de un filtro. Y cuando hablamos de filtros también hablamos de convolución y es por eso que aquí planteo la idea. Entonces, ok, pues vamos aquí. Echamos. Ok, este se llama G, filtro que tiene como componentes N por N, ¿de acuerdo? Y que para nuestro caso va a tener alguna información. Vamos a poner una información ahí simple. A, B, C, D, E. ¿Correcto? Y lo vamos a llevar a este lugar. Aquí. Voy a llevarlo aquí. Y voy a modificar un píxel. ¿Cuál? Este de por aquí. El que me interesa es este central. ¿De acuerdo? Que lo voy a modificar de acuerdo a la ponderación que hay precisamente con su contraparte del filtro. ¿Ok? ¿Y qué voy a obtener? Entonces, este es mi filtro, esta es la imagen. La convolución me va a llevar a obtener un nuevo elemento. Ese nuevo elemento, pues vamos a llamarlo, a ver, lo voy a llamar H.
Ese nuevo elemento lo voy a llamar H. Ese nuevo elemento va a tener un lugar, y ese lugar va a ser H sub I J, que va a ser definido precisamente por esto que acabo de estructurar. Pero entonces, ¿cómo sería cómo sería el juego allí de modificaciones? Vamos a suponer que aquí, para mi función original, vamos a tener A, B, C, está en negro precisamente porque hace alusión a la imagen negra original de, aquí vamos a decir que está el E, F, G, H, E, I. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Lo que voy a obtener es, a través de la convolución, algo como esto. Que H de IJ sea igual a por A más B por B más C por C más D por D más E por E más F por F más G por G más H, H por H más I por I. Esa es la alteración que va a sufrir este nuevo elemento aquí, llamado H, y que tiene las mismas características anteriores. Entonces, N por E. Luego, si vamos a hablar de una convolución en general, plantearíamos esta operación. Convolución de F, convolución de F a G, aquí lo tenemos, F y G, en este lugar, y va a ser definida como la sumatoria de lo que va a pasar con los elementos de IJ y de G, definidos precisamente como K y L, que van a ir desde menos n menos 2, m menos 2, hasta m medios y n medios. Eso es básicamente lo que se está planteando allí a través de la convolución. La convolución como tal es una afectación finalmente que yo hago sobre un píxel a partir de la influencia que hay en otros píxeles de mi filtro. Entonces afecto al otro píxel. Y entonces aquí empiezan a surgir filtros de carácter, pues obviamente de filtros en el dominio espacial, pero filtros que tengan, por ejemplo, filtros como de media simple, filtros como un operador de mediana, que los vamos a ver aquí a continuación. ¿Hasta ahí alguna inquietud o pregunta?
pregunta, inquietud, preguntas, inquietudes. Ay, ¿ya me pasé de la hora? Sí, chanfle. Ok, disculpen, no me di cuenta, perdón. Ay, caramba. Ay, mi madre. No te has dado la hora, ¿no? ¿Así? Ay, caramba. ¿Hasta qué hora es? No, profe, creo que no. No, bueno, ok. Ok, entonces estamos en horas. Ah, sí, son las 11. Pensé que... Ok, listo. Ok, entonces seguimos. Vale. Entonces hablemos de algunas características propias de la convolución, ¿no? La convolución como operación espacial. En este caso, pues una operación bidimensional. Tiene algunas propiedades. Entonces, propiedades como cuáles. Es conmutativa. Se le puede aplicar la ley de asociatividad. Puedo aplicar sobre ella la ley distributiva. ¿Mm? Y puedo aplicar sobre ella otra operación, más bien otra característica, otra propiedad, que es la convolución por impulsos. Más o menos aquí voy a establecer aquí una cosa muy simple. Básicamente, si yo tengo una función definida en términos de n1, n2, así más bien. Lo que está definiendo aquí esto no en función, esto sería en función de, ¿sí? Y no como una estructura organizada. Entonces aquí estaríamos hablando de una estructura, ¿sí? Un arreglo más bien, que va a estar... tengo que prediseñar el asterisco porque no lo... Ok, convolución de Y, N1, N2, esto es igual a Y por X convolución, ¿no? La asociatividad, pues, dice si yo tengo X definida en N1, N2 y lo convoluciono o hago la convolución con Y, N1, N2, y yo planteo la convolución con una tercer elemento, en este caso Z en N1, N2, pues esto es como si tuviésemos una convolución que se da en Y, que se distribuye de X a Y y de X a Z. ¿De acuerdo? La distributiva también va a definirnos algo como X, definida en X en N1, N2,
convolución de y más z, que lo puedo establecer como x en n1, n2, convolución de y n1, n2 más x convolución z n1, n2. Y la convolución por impulsos, pues va a utilizar una función impulso, y esto nos va a definir básicamente entonces que yo voy a aplicar sobre x n1, n2, componentes de n1, n2, y la función impulso, que va a ser definida en n1 menos m1, n2 menos n2, y esto finalmente traerá como consecuencia la reducción de sus dimensiones, n1, n2, n2. Esto es para mencionarles algunas cuantas cosas de las propiedades de la convolución. Entonces, eso en la parte de que tiene que ver con convolución. ¿Preguntas? Profe, qué pena, ¿puede volver la página un segundo? Claro. Sí, sí, sí. Todo lo que está aquí en paréntesis o en corchetes cuadrados, pues hace referencia a una dimensión. Bueno, a dos dimensiones básicamente, ¿no? N1, N2, para eso no las voy a repetir ahí, pero aquí todo se habla de dos dimensiones. Entonces esto para el caso de la estructuración de una imagen a partir de filtros o de un operador. Por ejemplo, cuando yo hablo de un operador, estoy hablando de un filtro. Y si una imagen se convoluciona por un operador, puede, digamos que, agudizar algún tipo de frecuencia, algún tipo de contraste. Y, por ejemplo, uno podría utilizar, por ejemplo, un filtro N1, N2 que tenga, este es un filtro de agudizamiento que tiene estos componentes: -2, -2, -2, 32, -2, -2, -2, -2, y adivinen qué, -2. Aquí sería un 16avo. Ahora sí, este es un filtro de agudizamiento que se puede aplicar con esta técnica y va a definirnos una imagen, pues vamos a tener la convolución con esa imagen. Ok, hasta ahí alguna inquietud o pregunta. Este es el de agudizamiento o sharpening. Entonces este sería agudizamiento. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, por su parte, la correlación como una función que se plantea de complementar la convolución.
La correlación entonces bidimensional va a tener la siguiente forma. Entonces voy a definir x, y, más bien xh, vamos a ponerlo de esa manera, xh, correlación de n1, n2, n1, n2. ¿Cómo lo vamos a plantear? Algo similar al caso de la convolución. Caso 1, caso 2, para el caso de la primer elemento, y vamos a multiplicar el componente, ya no es menos, sino más 1, K1, sobre un elemento 2 más K2. Aquí lo tenemos. Desde K1, K2 igual a 0 hasta N2 hasta N1 menos 1. Entonces aquí radica la diferencia en que frente a la convolución, ¿sí? Frente a la convolución difieren en tan solo 180 grados del operador H. ¿Sí? Es eso. Entonces nuestro operador H difiere en términos de la convolución en 180 grados. Si fuera, por ejemplo, H simétrico, entonces ambas operaciones entregarían resultados idénticos. Por ejemplo, un operador típico propio de la correlación, digamos que pudiera ser aplicado a una imagen binaria, puede ser el siguiente. A ver, utilizando la misma notación. Veríamos esto. N1, N1, N2, N1, N2, y los componentes serían ahí está. Este sería mi operador H, conocido como un operador de Laplace o laplaciano. ¿Cómo se genera? Se genera a partir de la suma de las segundas derivadas parciales discretas para las vecindades en el punto de operación. Y este operador lo vamos a usar en la detección de botes. Vamos a mirar cómo se obtiene. ¿De acuerdo? Ahí hay preguntas, existen preguntas. Preguntas. Uy. Preguntas. Inquietudes. Estamos en el ámbito de las operaciones no por puntos, sino espaciales, ¿sí? Estas operaciones espaciales, como ya lo advertí, buscan la influencia de un o de unos
píxeles para modificar un píxel en particular. ¿Mm? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes? Entonces nos estamos paseando por la convolución y la correlación como elementos de bases de filtrado. Bien. Entonces nos vamos por el lado de perdón. Vale. Ok. Una operación que ya habíamos planteado por allí, un poco, es un poco, que habíamos dicho de soslayo, es la operación espacial, específicamente la magnificación espacial o la ampliación espacial. Vamos a ponerlo como en esos términos. ¿Y qué es lo que busca? Cambiar M, más bien, recuerden que tenemos una imagen que tiene algunas características como estas. Y lo que se busca con esta magnificación espacial es cambiar las dimensiones de la misma. Entonces voy a modificar estas y voy a modificarlas en un delta, en algún delta. Pero lo que busco es mantener el grado de detalle que pueda tener la información contenida en esa imagen. Mantener al máximo la fidelidad con respecto pues a la original. Por ejemplo, importante en la aplicación de imágenes de carácter médico, pues que se les haga un pretratamiento, un preprocesamiento para mantener, digamos, algún grado de detalle cuando el ojo humano ya no es capaz de adquirir la falla en algún tipo de tejido o en algún lugar de interés. Dentro de la magnificación espacial podemos citar al menos algunas operaciones de este carácter, y esto ya lo hemos mencionado. Esta magnificación por replicación. Este mecanismo presenta la manera menos costosa de plantear una modificación en las dimensiones de una imagen. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que planteo? Entonces, cada píxel se repite a lo largo de la fila y de la columna tantas veces como se desea amplificar la imagen. Si se desea, por ejemplo, convertir una imagen de n por m en una de 2n por 2m, entonces basta con repetir una vez cada píxel en la dimensión x y y. Otra forma de hacerlo, digamos,
esta sería una forma rápida, pero digamos que una forma de implementar esto que acabamos de decir consiste en entrelazar la imagen con sus filas y columnas que contenga ceros para luego convolucionarla con un operador de matriz unitaria, un operador como estos: 1, 1, 1, 1. Si se desea obtener una duplicación del tamaño de la imagen original, se aplica este operador. Este operador. Entonces este operador nos va a ayudar a definir eso. Vamos a suponer, vamos a mirar a ver cómo lo cuadramos aquí para darles un ejemplo. Por magnificación para una matriz de 2 por 2. A ver, vamos a suponer que tengo A, y esta matriz A va a tener estos componentes: 0, 0, 1. Y yo la quiero llevar a una de 4 por 4. Entonces dijimos, duplicamos la presencia en X del píxel y en Y del píxel. Y entonces vamos a tener aquí este píxel, lo voy a repetir para allá, lo voy a llevar para allá y lo voy a llevar para allá, este para allá y este para allá. Y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que dijimos? Se va a repetir esa imagen en XY y vamos a repetirlo sucesivamente. Vamos a mirar. Entonces vamos a repetir lo repito acá, ¿no? Y lo repito aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y puedo repetir esa imagen hasta aquí. Tenemos 1, 0, 1. Puedo repetir acá la imagen otra vez de 0 y 0. Entonces repito el 0, repito el 0, quedaría 0, 0, 0 y 0. Y este 0 vuelvo a repetirlo, acá 1, 0, me falta aquí el 0. Y ahí tenemos una matriz B duplicada de la imagen anterior. Ahora, si tomo esta matriz, la B, y hago una convolución y convoluciono esto por el filtro que acabo de mencionar, H, está feo. Este será V y H va a ser este pequeñito que será 1, 1, 1, 1. ¿Y esto qué es? H. Entonces la convolución me va a llevar a esto, a obtener dos filas, ¿será que no cae? 1, 2, 3, 4 elementos de ceros, 1, 2, 3, 4, y dos columnas de unos.
a esta nueva matriz le damos el nombre de C. Esta es la forma de magnificarlo a través de este elemento H, de este filtro que tenemos allí. Otra manera de amplificar o de magnificar esto, una imagen, se hace por interpolación lineal. Entonces, otra manera de hacer magnificación es por interpolación, de la cual habíamos hablado en algún momento de una manera muy somera. Y entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Digamos que, a ver, ¿cómo lo planteamos? Este algoritmo lo que busca es magnificar, ¿sí? Magnificar un eje de la imagen en forma independiente, bien sea X o Y. Eso quiere decir que puedo magnificar o X o Y, o si ustedes lo quieren ver, o filas o columnas. La interpolación entonces se logra a partir de 2 píxeles vecinos de la imagen original. Por ejemplo, si uno quiere una imagen con una magnificación, digan ustedes 2:1, por interpolación a lo largo de una fila, pues es posible definir la siguiente transformación. Entonces vamos a decir que las filas pares las vamos a plantear en términos de Vm, 2V, no, N. Y esto me va a definir como N, se va a plantear como U de Mn. Dentro de un rango en el cual M se mueve entre 0 y M-1. Y las filas impares podemos definirlo de esta manera. B, M de 2N más 1. ¿Y esto qué es igual? Pues básicamente a un medio de U, N, M por N, más U de N, y vamos a mirar a ver cómo lo planteamos, N más 1. Este es el planteamiento que se estipula para N entre N-1 y 0. Filas únicamente. Ok. Entonces, como ejemplo, podríamos plantear el siguiente caso. Esto ya lo hemos planteado: A, B, C, D. Vamos a magnificar esta. Entonces voy a definir A, B, C, D.
y la nueva tengo que hacer un arreglo de tal manera que se encuentren A más E medios, B más F medios, C más G medios y aquí D más H medios. Un poco accidentada la cosa, pero E, F, G, H se dejan quietos y volvemos a operar aquí entonces en términos de E más I medios, F más J medios y así sucesivamente. Este sería el efecto de hacer una interpolación de con una interpolación lineal. Este efecto se puede lograr cuando yo convoluciono la imagen original por un filtro o por un elemento que tiene un vector, por ejemplo, un medio, 1, un medio. Y convoluciono este vector columna con la imagen respectiva. Lo mismo se puede aplicar para el caso de las columnas. Y entonces en ese caso, pues ya no aplicaría una condición como esta, ¿sí? Sino un filtro que tendría componentes, por ejemplo, un medio, 1 y un medio. Y se hace la convolución a lo largo del eje horizontal, ¿no? Ahora, si quiero hacerlo en forma ya, digamos que completa con la imagen, podríamos usar algo como esto, ¿no? Una magnificación completa, ¿no? Que es una magnificación que se puede plantear con una, digamos que doble convolución. Si lo queremos ver tanto con el como con el vector h como con el vector v que acabamos de mencionar. Entonces lo hacemos en forma simultánea. Entonces podríamos definir que si yo quiero, entonces B, coloquémosle B y H o B más H. B y H las vamos a aplicar simultáneamente para hacer esta magnificación. Vamos a suponer que sea A la matriz de la imagen. H es el vector de convolución horizontal, B es el vector de convolución vertical y entonces la resultante la vamos a llamar M. La resultante M, ¿sí? Va a ser el producto del producto de qué con qué. Pues el producto de una matriz que vamos a llamar G. Esa matriz G va a estar relacionado o entrelazar las columnas de ceros junto con el vector H. Entonces lo que vamos a hacer es que esa matriz G es el producto parcial de hacer la convolución de A, ¿sí? La matriz A, entrelazada con las filas de ceros y el vector
V que tenemos aquí. Entonces ya se los voy a plantear. A ver cómo nos queda. Entonces, ¿esto cómo sería? G va a estar va a tener una convolución en H. Ahí lo tenemos. Pero a su vez, A, la matriz A, va a estar definida como una convolución por los componentes o el componente vertical. Y esto por H, que es lo mismo que estoy planteando aquí. Entonces la matriz A, entrelazada con filas de ceros, aquí la tenemos, y G, que está entrelazada con columnas de ceros. Entonces podríamos hacer uso de la propiedad de asociación y podríamos decir que N es igual a convolución B convolución H. ¿Y esto qué nos da? A convolución C. H, digamos que A es la matriz entrelazada con filas de ceros, G es entrelazada con columnas de ceros, por eso esta indicación aquí de rayita en la parte superior. ¿Y qué surge? Surge C. ¿C qué es? C es una expresión que nos va a resumir un filtro, una matriz de operación que nos dice esto. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Este es el operador que hace esa magnificación en las dos dimensiones, ¿no? ¿Hasta ahí inquietudes o preguntas? ¿Preguntas? Ok. Bien. Vamos a ver la promediación espacial. Y en esta promediación espacial vamos a incluir algo del filtrado del filtro por mediana, ¿sí? Algo que tiene que ver con la promediación gaussiana también, por media simple, la mediana, y eso es, estoy acá, bueno, vamos a mirar eso. Puntualmente, entonces veamos, y para el cierre sería eso. Entonces puntualmente podríamos definir un filtro, una promediación, vamos a hablar de la promediación espacial. Para ello requerimos entonces de un filtrado, que sería un filtrado a partir de el promedio. Entonces aquí tendríamos un H, y es igual a un noveno. ¿De qué? Ahí tenemos el filtro.
aquí su composición, su matriz. Un promedio, ¿no? O la medida simple, básicamente. La medida simple. El filtrado por mediana, digamos, es un método no lineal que va a reemplazar el valor de un píxel por el valor de la mediana de su vecindad. El valor central de la secuencia sería más o menos como este. A ver si lo pillamos acá. Entonces este sería un filtrado de mediana. Entonces ya lo dijimos, es un método no lineal y va a reemplazar el valor de un píxel por el valor de la mediana de su vecindad. Entonces pongámoslo estos términos. Vamos a suponer que tenemos eso. Vamos a suponer que tenemos acá que 200, 203, 255, 180, 190, por ejemplo, 208, 150, 0, 195. Entonces la secuencia podría ser 0, 150, 180, 190, 195, 195. Entonces 0 ya está. 50, 80, 90, 195, listo. 200, ok. 203, 200, no, es 225, 208 y 255. Entonces la mediana de todos estos valores, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 195. Entonces la mediana será 195 para este caso. Entonces vamos a alterar con ese elemento con este valor más bien. Vamos a alterar un píxel allá en la imagen. Esa es la idea de este filtrado. Bien, ¿hasta ahí alguna inquietud, pregunta? Con mucho gusto. Nos falta ver, digamos, este tiene unos bemoles ahí que pues en la parte estricta pues lo estamos saltando ahí un poco para que ustedes vean cómo es el caso. Lo mismo que para el caso del filtro gaussiano, lo vamos a mirar un poco más detenidamente. Y con eso nos vamos a ir a detección de bordes a través de operadores isotrópicos, Sobel, Prewitt, en fin, Cani, todos ellos. ¿Hay preguntas, inquietudes? Con mucho gusto. Profe, no sé si la próxima sesión podríamos como hacer ejemplos de todo lo que vimos, pero en MATLAB, o sea, es que es bastante.
Ujú, sí, podría ser. Sí. ¿La próxima clase va a ser cuándo? Sí, profe. Sería creo que el lunes. El lunes, claro. Ah, pero ¿Cómo? es festivo. El martes, perdón. Ah, el martes, el martes. Sí, señor. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Preguntas, inquietudes, con mucho gusto. El tiempo Gracias, no profe. nos da para tanto, pero ahí se hace lo que se puede. Vale, entonces fíjense que hemos recorrido bastante ya, ¿no? Entonces hemos ido, aquí a partir de esto ya pueden ustedes empezar a decir, bueno, puedo detectar un borde, si tenemos algo por allí que puede esbozar o ser precursor para esa intencionalidad. Si no hay mayores preguntas, con mucho gusto. Preguntas. Ahorita que más. Pa, 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 pa. ¿Qué horas son? Ah, son las 12, ahora sí. Ya, ok. Listo. No hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Profe, gracias. Gracias, feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.